que busca una redención después de unos fines de semana bastante complicados, sobre todo el de Silverstone. Pero vamos a hablar antes sobre Jorge Martín. Marc ahora lo analizaremos más tarde, pero Jorge Martín, que al final es el que llega como líder, ¿no? El que en el Gran Premio de Gran Bretaña no se sentía tan fuerte, decía que veía mucho más líder a Marc, y sin embargo con Aprilia muy fuerte, bastante consolidado en los primeros puestos, y el español que, sobre todo, a pesar de que tuvo una pequeña desconexión después de Barcelona, no sé, Javi, si tú tienes la misma impresión de que estamos volviendo a ver esa versión consistente, ¿no? De Jorge Martín, que es capaz de sacar siempre un buen resultado. Ya no es solo que sea regular, sino que siempre es un buen resultado. Sí, lo comentó en la entrevista con Izaskun Ruiz, que después de todas las lesiones y todo lo que había sucedido, su mentalidad había cambiado, ya algunos riesgos que antes quizás sí que tomaba, ahora le costaba más tomarlos, y yo creo que precisamente eso, lejos de jugar en su contra, está jugando a su favor. Ese toque de madurez que está teniendo, pues le está permitiendo que un cuarto puesto valga, que un quinto puesto valga, que un sexto puesto valga, y eso le está dando mucha consistencia a lo largo del campeonato. Aún así, yo creo que él no se siente líder. Y esa circunstancia a nivel mental es bastante importante porque cuando alguien va líder se siente líder. Y cuando vas primero pero no te sientes líder, porque no es lo mismo, cambia un poco el mindset a la hora de afrontar lo que queda de temporada. Y creo que todavía le falta un extra de confianza, sobre todo quizá los sábados, en ser, o sea, no encuentra esa identidad que él ha tenido siempre de los sábados, de ser muy explosivo, de luchar siempre por las poles. Y creo que eso es lo que le hace no sentirse al 100% representado por lo que está haciendo ahora mismo. En Aragón, es que el tema es que Aprilia ha conseguido un poco lo que consiguió Ducati en su día, que se hable más de la moto que de sus pilotos. Entonces, Aprilia ahora mismo, si es capaz de ir como está yendo en los diferentes circuitos que hemos tenido hasta ahora, vamos a ver quizá a un Marc Márquez sufrir. O sea, luego lo comentaremos más tarde, pero opina tú si quieres sobre Jorge, pero no sé si Aprilia va a poner las cosas fáciles, y eso es lo que puede suplir todas esas dudas que Jorge Martín puede tener de sí mismo. Hombre, es curioso, por ejemplo, el detalle que nos dejó en Silverstone con la entrevista a Izaskun Ruiz en Dazón, en la que decía que él ya no miraba la tabla de clasificación, ni cuántos puntos tenía de ventaja, ni nada. Que al final, a ver, te No me lo terminas creo, enterando, ¿no? Porque te lo preguntan. no me lo creo, pero bueno, ¿Tú no te lo crees eso? no. O sea, sea lo que se quiere referir. De hecho, es que quizás con Ruiz es muy crack, la verdad. Y 2 minutos más tarde le dice ella cuántos puntos tiene. Y le dice, tienes 208 puntos. Lo cual es una putada hablando mal, porque a lo mejor tú no lo quieres saber y llega alguien y te lo dice, y ese número se te va a quedar. O sea, es inevitable que se te quede. Luego ya las sumas se te irán perdiendo por el camino, pero es inevitable. Y le dice la cifra exacta. Yo esa no me la creí. Esa no me la creí. Creo que ahí lo que quiso transmitir no es que mintiese, sino que lo que quiso transmitir es tranquilidad. O sea, decir, no estoy tan preocupado por eso, no me fijo tanto en las matemáticas de cómo tengo que quedar, pero es inevitable saber cuántos puntos llevas. ¿Y crees que todo esto entra dentro de la guerra psicológica? No, no, yo creo que lo hace por él, ¿eh? O sea, porque es Mm. una necesidad suya, prefiero no saberlo, simplemente. La guerra psicológica ya la perdió en 2020 en 2023, perdón. En 2024, perdón. Esa guerra ya la perdió. Y él mismo lo ha reconocido, que fue un error en la manera en la que se fue a Aprilia, cómo gestionó luego todo el año de Aprilia. Entonces, no creo que vaya a salir ganando en la guerra psicológica. Otra cosa es la guerra psicológica con Bezzecchi, si llega en algún momento. Pero con Mark tampoco hay ninguna lucha ahora mismo. Entonces, no creo que sea por guerra psicológica. Creo que es porque él ahora mismo está más tranquilo. No mintió en eso, pero no me creo que no sepa cuántos puntos tiene. Pero bueno, es una Claro, ahora opinión, ¿eh? O sea, le creo, pero yo personalmente creo que no es verdad. el papelón ahora es
esa lucha con Marco Bezzecchi, lo que venimos comentando, ¿no? Con Aprilia, un piloto que se queda, otro que se va, uno es italiano, el otro es español, y encima ha habido mala relación ya con todo lo ocurrido. De esa misma entrevista, es muy interesante que él a quien nombra como su punto de confianza es a Stefano Sterlachini. ¿Es Stefano? Sí, esa es la Sí, Kini. sí, Sterlachini. No sé si me he colado en el nombre, pero bueno. Es a quien nombra como su figura de confianza. El que dice, bueno, es que él es el que me está transmitiendo tranquilidad porque es el que se encarga de dirigir toda la parte técnica y mecánica. Eh, Da por hecho que el resto de cosas pueden pasar cosas, pero que al final el que toma decisiones a nivel técnico y a nivel mecánico es él y es donde ejemplifica la confianza que tiene en Aprilia. Sería un error hoy en día. Claro, las motos han cambiado mucho, porque una de las cosas que más han cambiado es la exposición. Hace 20 años un equipo podía hacer más cosas sin que se supiese. O podrían ser habladurías o el qué dirán y tal. Ahora, si un equipo realmente hace algo para perjudicar a otro piloto, es que enseguida la habladuría les va a condenar. O sea, Aprilia acabaría sometida a un juicio popular que no le interesa. Entonces yo dudo mucho que vaya a haber favoritismos, la verdad. O sea, y a ver Bezzecchi también cómo se recompone, porque es que a lo mejor ni Aprilia tiene que tomar decisiones a este paso. O sea, yo creo que Bezzecchi va a estar en la lucha por el Mundial, pero el bache que tuvo y si no se recompone de los resultados en las sprint, a lo mejor a final de temporada tampoco tenemos que hablar de que si perjudican o favorecen a otro piloto. A ver, sería una sorpresa. Lo que pasa es que, claro, Marco de momento no está teniendo toda la buena suerte que podría tener, además de ciertas decisiones que le han lastrado bastante hacia unos resultados muy pobres durante la mitad del campeonato. Que es lo que decíamos, ¿no? Al final, mm, lo que se echa en falta un poco es el siempre tener, aunque sea dos referencias, ¿no? Continuamente. Porque da la sensación de que siempre va a haber alguien que falle. O Hmm. que siempre va a haber como un cambio, ¿no? De testigo y no vamos a tener siempre, como anteriormente sí que teníamos en esta época, ¿no? De Márquez, Lorenzo, Pedrosa y Rossi, que siempre teníamos a estos pilotos delante. Nunca dudabas en que ibas a tener una carrera entre ellos y un duelo entre ellos y que en cada gran premio va a ser algo de infarto porque van a estar luchando los que se están jugando el título. Y claro, al final también es lo que ha provocado un poco que haya tanta igualdad, ¿no? En el campeonato. Que un Dillan Antonio esté siempre consistente, pero luego te desaparezca, pero tampoco te esté para ganar nunca, pero aún así va sumando. Ogura arrasa y de repente en Silverstone, en la carrera del domingo, desaparece, Hmm. pero desaparece y encima se cae. Y Mark, que al final no termina de estar del todo a gusto con la Ducati. Ahora hablaremos también de lo que salió en el Inside de Ducati, porque puede ser incluso medio preocupante lo que dijo. Y luego tenemos a Aprilia, que claro, la moto va genial, pero siguen teniendo esos picos, ¿no? Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Es como Sí, la diferencia entre la era actual, ¿no? Y la que vivíamos sí, anteriormente. parece un poco, ahora que ha comenzado la Vuelta a España, o sea, parece un poco como si hubiese maillots, ¿no? El maillot de consistencia, el maillot de la montaña, el maillot de la sprint y el maillot del líder. Y que cada uno va a su propia lucha. Villan Antonio con el maillot blanco de la consistencia. El sprint, la verdad es que no sé quién se lo llevaría, porque nadie parece que tenga esos picos al sprint. Pero bueno, podría ser para Jorge. Jorge el de líder, aunque no lo puedan compartir. O sea, es como que hay diferentes premios y cada uno se ha construido su propio premio. Pedro Acosta ser la primera KTM y luchar por podiums. Dillan Antonio la consistencia. Marc Márquez la remontada. Jorge Martín el intentar el mundial. Bezzecchi honrar a Aprilia. Entonces, cada uno tiene sus propios objetivos y esos objetivos están confluyendo en que se acaben juntando, pero sí que da esa sensación de que no hay una consistencia. O sea, parece que es el mundial del que menos errores comete y no del que más aciertos está cometiendo. Entonces, ahí hay esa incógnita de Ducati y de Marc que bueno, que si quieres podemos comentarlo ahora
porque a mí me cuesta mucho entender la situación de Ducati este año. Bueno, es que para la gente que no lo vio en YouTube, en el último Inside Ducati, ¿no? En este reportaje que hace Ducati cada fin de semana, enseñando todo, o casi todo, que a mí me sorprende la transparencia que tienen para estas cosas, pues enseñaron unas declaraciones de Marc tras la carrera el domingo en las que decía que estaba muy limitado, pero físicamente, y que no tenía control sobre el brazo derecho. Y claro, tú escuchas esto, después de haberse operado ya, ganó en Hungría y parecía que era ya un nuevo Marc, y que diga de repente que no tiene control sobre el brazo derecho es preocupante. O sea, no sabemos el alcance porque no se ha explicado más, tampoco se ha dicho nada sobre esto, ni se ha dado ninguna explicación. A ver, ha estado haciendo moto y ha estado haciendo motocross con normalidad. Pero claro, la última vez que sucedió, él ya dijo que era algo que solo le sucedía con la MotoGP. Por la posición en la que se pilota, o sea, por las fuerzas que hay que hacer, que es tan diferente que no le pasaba ni con las Panigale ni con la de motocross. Entonces, es preocupante, la verdad. Pero sí que es verdad que el Silverstone es un circuito, bueno, o sea, a mí probablemente debe ser uno de los top 5 peores circuitos de toda la parrilla, a mi parecer. O sea, en término personal, no es objetivo, ¿eh? O sea, es un circuito que no me gusta nada. Ha habido carrerones, pero incluso los años que ha habido carrerones no ha sido un circuito que haya disfrutado al 100%. O sea, no veo que sucedan cosas de moto. O sea, son muchas curvas muy rápidas, entonces no están esos puntos tan fuertes de frenada, de parar la moto, de acelerar, de te adelanto. Es un circuito de coches para mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene unas características muy concretas y no sé si este tipo de circuitos pueden perjudicar a Marc. La prueba de fuego está en Aragón. Aún así, también él ha hecho mucha mella en Ducati, en que como si hubiese algo que no funciona, que no termina de ir, que no está alineado con lo que necesitan y con el paquete que necesitan para luchar por el Mundial. Entonces, es esa duda la que me genera de qué está pasando en Ducati. A la vez me genera esas ganas de que empiece ya la temporada que viene para saber qué está trabajando cada equipo y que cobre un poco de sentido todo lo que estamos viendo ahora, porque ahora mismo nada tiene sentido sin el 2027. Entonces, yo tengo esas dudas. Ahora bien, creo que está sufriendo más de lo que la gente pensamos. Eso sí que lo creo. Claro, es que si dice esto, en algún circuito va sufriendo, da que pensar, ¿no? Y ahora llegamos a este Gran Premio de Aragón, que es lo que dices, ¿no? Es la prueba de fuego. Es un gran premio vital para la lucha por el título para Marc, porque es de los circuitos que quedan donde más puede sacar ventaja, porque a priori debería ser el favorito con respecto al resto. Hmm. Pero claro, tenemos una Aprilia que está muy fuerte. Y Aragón es un trazado que se puede adaptar bastante bien a la Aprilia. Sí. Es que vamos a tener un Gran Premio de Aragón bastante emocionante. Va a haber igualdad, yo creo. Va a haber bastante igualdad. Y claro, pero el problema es que a Marc realmente ya solo le empieza a valer ganar. Sí, sí, sí. O Y sea, ahora, Marc, por mucha mentalidad que esté de yo no voy a pensar en si gano el mundial o no, un mundial no me cambia la vida, se está quitando la presión. sí, O sea, que nadie se crea eso. no le cambia la vida, pero un mundial. Mira, una cosa que me sorprendió, hablando de mundiales, una cosa que me sorprendió de la entrevista de Jorge Martín fue que dijo: una vez ya he conseguido lo que quería, ya como que te relajas mucho más. Y me acentuó muchísimo más el hambre que puede tener un tío como Marc Márquez, que ha ganado, bueno, para ser MotoGP Sports Entertainment fan, que ha ganado 7 mundiales. Y que sigue queriendo. Y quiere más. Que no ha conseguido todavía lo que quiere porque nunca va a conseguir lo que quiere, que es ganar todo. Y lo que tú dices, yo creo que él vive tranquilo, pero si le ponen la zanahoria, pues la va a querer estar ahí, va a querer luchar por el campeonato y es bonito de ver.
Además, encima, creo que cuando se vio remontando, creo que él mismo también se construyó una propia historia, no sé si internamente adrede o si porque surgió así, pero decir: "Ostras, qué bonito sería el 10º remontando". O sea, Mm. hacer la épica, porque esta es gente que han, pues bueno, que ha nacido para hacer las cosas de esa manera y que les sale hacerlas de esta manera. Entonces, yo tampoco le creo, la verdad. Y claro, queremos que nos dejéis en comentarios cuál es vuestra opinión sobre lo que va a ocurrir, de si Aprilia va a ser capaz de contestar a Marc Márquez en concreto, ¿no? Este fin de semana. Y también será importante ver cómo está el resto, ¿no? Cómo está Alex Márquez, que Alex Márquez es que es lo que comentamos hace bastantes carreras y que dijo Marc, ¿no? Que si no hubiese ocurrido lo de Barcelona, muy probablemente lo tuviésemos en la lucha por el título, porque con tanta irregularidad y él que se ha mostrado tan fuerte, si en esta etapa, desde Barcelona, hubiese mantenido esa consistencia, estaría ahí. Sí, Alex, yo cuento con él en Aragón. Al final, el año pasado fue el único que le pudo seguir el ritmo, de alguna manera, a Marc. Si en Aragón se le puede llamar seguir el ritmo a Marc, porque es brutal las diferencias que puede llegar a marcar. Y, y yo creo que podemos ver una versión bastante buena de él, porque es un circuito que se le da bien, y que es muy consistente. Si encuentra un buen ritmo en aguas revueltas, él se va a mantener siempre en un puesto competitivo, gestiona bien la degradación de neumáticos también y eso juega muy a su favor. Entonces, es una pena porque nos estamos perdiendo esa mejor versión de Alex en el último año encima de una Ducati. Hay que ver después encima de una KTM porque esa va a ser su prueba de fuego realmente. Eh, no la prueba de fuego, sino donde, pues bueno, ya se va a decidir un poco hacia dónde va su carrera deportiva. Si va a tener que ir dando pasos hacia atrás, inevitablemente en los próximos años, según vaya KTM, o si KTM, el funcionamiento que tiene en la KTM le impulsa incluso a tener un mejor contrato en una mejor moto en un Sí, pero futuro. la cosa es que con KTM, si las cosas van como van, no le va a valer relajarse porque relajarse con KTM es estar fuera de los puntos. No, relajarse quiero decir, hacer las cosas bien. O sea, que le salgan bien los resultados, ¿sabes? O sea, que Sí, sea pero bueno, capaz. me refiero a que no puede permitirse una carrera de sumar y ya está, porque es que sumar con KTM igual es quedar el 15º. Sí, sí, no, o sea, tiene que dar su mejor versión. Pero creo que si de aquí a final de temporada encontramos la mejor versión, pues sería muy guay verle volver a ganar una carrera y verle de nuevo luchar por victorias, porque creo que es el puesto que le pertenece en